Dios les bendiga, hermanos. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Josué David Gómez Tierra Fría y soy pastor de la iglesia El Divino Redentor en la ciudad de Valle de Santiago, en el estado de Guanajuato. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Seguimos estudiando el libro de Isaías. La lección que toca el día de hoy se llama Una proclamación continua de salvación para la humanidad. Y nuestra base bíblica la vamos a encontrar en los capítulos 61 al 66. Ahora, el texto bíblico en el cual nos vamos a basar en esta primera lección es el texto que encontramos en Isaías 62, 1, en su versión Reina Valera 1960. Dice así: Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor de justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias te doy en este momento, Señor, por tu misericordia. Yo te pido, Dios, que estés en este lugar y en este momento, Señor, para entender tu palabra. Ilumina nuestra mente, Dios, y que, Señor, nos puedas dar lo que quieres darnos en este momento, Dios. Tus palabras son de vida eterna, Señor, y cuando estudiamos esta porción de tu palabra nos damos cuenta de con cuán grande amor nos has amado, Señor, y con cuánta misericordia, Señor, tú te has dirigido hacia nosotros. Gracias por esto que tú nos das, y Señor, permite que esto sea de bendición para tu pueblo en cualquier lugar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pongamos en contexto un poquito qué estaba sucediendo en el pueblo de Israel en aquel momento, en el pueblo de Judá. Ya estudiamos que anteriormente el pueblo de Babilonia había tomado cautivo a todo el pueblo de Judá, y ya llevaban bastantito tiempo. Se cree que aproximadamente 60 años. Si nosotros nos vamos a leer Jeremías, en Jeremías nos damos cuenta que la cautividad de Babilonia duró como 70 años. Ahora, ya vimos, estaban cautivos en Babilonia, pero por otro lado el rey Ciro ya gobernaba Persia. Entonces, ¿de qué manera o por qué nos interesa el rey Ciro? Si nosotros nos acordamos, el rey Ciro fue el que liberó al pueblo de Israel de la cautividad de Babilonia. Bueno, primero conquistó Babilonia, toda la zona, y luego liberó al pueblo de Israel, les permitió regresar. Y como dato adicional, bueno, yo les puedo mencionar que si nos queremos informar un poquito más sobre esto, nos vayamos a Esdras capítulo 1, ahí podemos estudiar esta parte, pero bueno, nos vamos a enfocar en esto que estamos hablando de Isaías. Ahora, desde el inicio de esta última sección del libro de Isaías, refiriéndome al capítulo 61 al 66, y aún desde el capítulo 60 nos damos cuenta con cuán grande amor Dios le hablaba a su pueblo. Primero al pueblo cautivo, dándoles esperanza, pero también nos damos cuenta con cuán grande amor nos habla a nosotros. En el capítulo 62, versículos 1 y 2 dice: ahí empieza el profeta Isaías hablando y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Fíjense con qué palabras está hablando Dios a través del profeta Isaías. El Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? El profeta Isaías estaba mostrando sus credenciales de alguna manera, diciendo: es que el Espíritu de Jehová está sobre mí. Recordemos que en aquel momento había muchos profetas, no solamente los que se mencionan en la Biblia, había hasta escuela de profetas. Podemos ver, leemos en parte de los profetas, en parte de los reyes, que son más o menos las mismas épocas de las que estamos hablando. Había escuela de profetas, pero no todos los profetas profetizaban lo que Dios quería que profetizaran. Era una forma
Esto de que Isaías usa el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, es una forma en la cual él está diciendo, bueno, aquí está, yo vengo de parte de Dios, aquí están mis credenciales. ¿Y qué pasaba con esto? Con esta palabra con esta palabra el profeta les daba esperanza para que confiaran en la profecía que Dios les estaba enviando en ese momento. Ahora, hay una similitud, hermanos, en lo que Dios le prometía al pueblo de Israel en ese momento con lo que el Dios promete en la actualidad. Fíjense lo que dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. En ese momento el pueblo de Israel estaba abatido en su cautividad. En este momento, en nuestro mundo en el que vivimos, hay gente que está abatida también. Dice Isaías, a vendar a los quebrantados de corazón. Hay gente quebrantada de corazón, hermanos, que necesita ser vendados, como dice el profeta Isaías, dice, a publicar libertad a los cautivos. Hay gente cautiva también. Fíjense la similitud que hay. O sea, cómo nosotros podemos aplicarlo de una manera práctica en nuestra vida. Dice, a publicar libertad a los cautivos. Vemos cautivos de muchas maneras, de muchas formas. Dios envió en ese momento al profeta Isaías para hacer eso, fíjense. Y a los presos apertura de la cárcel. Sí, también dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ese año, hermanos, era el año en el cual, bueno, más bien en ese momento el profeta estaba diciendo que vendría un año en el cual Dios tendría buena voluntad para su pueblo, y ese año fue el año en que los liberó. El rey Ciro Dios a través del rey Ciro, ¿sí? Ahora, y luego vemos el día de venganza del Dios nuestro. Esta parte del día de venganza del Dios nuestro la vamos a ver en la siguiente clase. Y ya después dice, a consolar a todos los enlutados. Entonces, aquí estamos hablando, hermanos, de cosas que necesitaba realmente el pueblo de Israel. Habían estado 70 años cautivos. Ahora Dios les promete todas estas cosas a través del profeta. Y vemos cómo Dios se manifestaba siempre. Había rebeldía de parte del pueblo. Dios mandaba al profeta para que se arrepintiesen. No se arrepentían. Dios mandaba el juicio y después mandaba el tiempo de paz, o el tiempo donde redimía al pueblo. Si nosotros nos vamos a estudiar los profetas, casi siempre pasó así. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas, así de sencillo. Si Dios ha dicho que va a hacer algo, Dios le prometió a Abraham que estaría con su pueblo todo el tiempo, y Dios lo va a cumplir, y lo cumplió y lo va a cumplir hasta el último día que el ser humano esté sobre la tierra. Ahora, ¿qué podemos nosotros de alguna manera ver en esta situación? ¿Qué podemos concluir de este capítulo, de estos versículos? Porque si nosotros nos ponemos a leer todo el 61, 62 y parte del 63, nos vamos a dar cuenta de todas las cosas que Dios hizo o que Dios estaba prometiendo con el pueblo de Israel, y de qué manera Dios se había fijado en ellos desde allá, desde su trono celestial. Él tenía puestos los ojos en ellos, porque en algún momento iba a redimir ese pueblo. Entonces vemos esa situación. Ahora, ¿qué podemos concluir, hermanos, de todo esto? Dios es grande, ¿sí? Dios es amor. Dios es fuerte. Sí, a pesar de que el imperio
de Babilonia era muy fuerte, Dios era más fuerte. Dios es poderoso. También podemos decir eso. Dios no necesita de nadie para cumplir lo que Él quiere o para hacer lo que Él quiere. ¿Qué otra cosa podemos sacar de aquí? Dios redimirá a su pueblo. Y como les dije desde el principio, esta palabra en primer lugar fue para el pueblo de Judá que estaba cautivo, pero también nos toca a nosotros como pueblo escogido, pueblo que seguimos, que creímos en Él, pueblo que fuimos comprados con precio de sangre. También nos alcanza esta bendición a nosotros. Pero también, ¿qué podemos concluir? Dios castigará al que no responda a su llamado. Y bueno, aquí dejamos esta clase, hermanos. El Señor les bendiga. Espero que haya sido de gran ayuda y profundicemos más en estos capítulos, hermanos. Es bien interesante cómo Dios nos habla a través de los profetas. Y este profeta en particular a mí me gusta mucho. Bueno, aparte de que como es un profeta y como ya vimos, un profeta mesiánico, es un profeta en el cual Dios se manifiesta y habla constantemente de todo el amor que Dios le ha tenido al pueblo de Israel desde siempre, desde que hizo la promesa hasta el final de los días. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias.